Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en miércoles en esta, su televisora MXN y su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano y déjeme platicarle que de las 32 entidades de nuestra República, Morelos goza de un sinnúmero realmente de bendiciones lanzadas por la madre naturaleza. El clima, su posición geográfica, el campo, los ríos, las lagunas, la cultura que ahí se desarrolló, todo esto contribuyó a la existencia de una de las culturas, como les señalaba, más grandes, de la cultura olmeca, de las más importantes dentro de nuestro pasado. Como es lógico, dadas las bondades de la naturaleza, pues convirtieron a Morelos en un punto para conquistar, y para conquistarlo, y para dominarlo, ¿verdad? Estas ambiciones siguen vigentes, y pese a la maravillosa historia de la entidad, su presente puede calificarse de inmerecido. Más de 2 décadas de malos gobiernos paralizaron a la entidad. La inseguridad está presente, y usted dirá está presente en todo el país. Sí, solo que Morelos tiene una posición pues geográfica muy importante para la distribución y para la venta de todo tipo de estupefacientes. Obviamente los grupos delincuenciales, bueno, pues también se están peleando este territorio. En Morelos habitan 2 millones de personas y es muy difícil no tomar en cuenta, pues con toda su grandeza, a esta entidad. Y aquí intentamos darle a usted un panorama para que aprecie una vez más, si la conoce, la vuelva a apreciar, y si no ha tenido esa oportunidad, no se la pierda. Morelos realmente merece ser visitado. Las primeras manifestaciones culturales en el hoy estado de Morelos tuvieron lugar entre cerros, cuevas, lugares que se tomaban como abrigos y cañadas. Ejemplo de ello son las cuevas del Cerro Delgado, en las que se conservan manifestaciones de pintura rupestre. Igualmente en las paredes de los acantilados que flanquean al río Amatzinac se han reportado pues pictografías y petrograbados. La cultura olmeca habitó el territorio. La gran influencia de la cultura se dejó sentir en todo Mesoamérica. Después de la decadencia de Teotihuacán, pues cobró importancia la ciudad fortificada de Xochicalco y se le considera como el centro más importante del periodo clásico tardío del altiplano central de México por su elevado desarrollo cultural. Lamentablemente, no se conoció qué etnia o cuál cultura levantó y pobló ese lugar, ya que la ciudad fue incendiada, destrozada y abandonada posteriormente. Pues ya se sabe que este nombre de Xochicalco es el que le dieron los mexicas, ¿verdad? Como le dieron nombre también a Teotihuacán. A la llegada de los españoles, los grupos indígenas de la región se dividían en 2 cacicazgos, el cacicazgo de Cuernavaca y el de Huastepec. Más tarde, Gonzalo de Sandoval fue enviado y pasó a Yecapixtla. Esto fue en 1521. Y un año después, bueno, pues Cortés exploró las tierras sometidas por Sandoval. Entonces se dirigió a Tlalmanalco, a Huastepec y a Capatzingo. Ese mismo año tomó Cuauhnáhuac y con esto sometió por completo a los tlahuicas. En 1531, durante la época de la encomienda, Hernán Cortés mandó construir en Cuernavaca, sobre los restos de un antiguo centro ceremonial, un palacio para que le sirviera de sede, la sede del marquesado del Valle de Oaxaca,
que había recibido en encomienda. La obra se terminó en su etapa principal en 1535 y es una de las edificaciones civiles más antiguas que existen. Con la conquista militar española, Cuauhnáhuac y Huastepec se configuraban dos unidades político-territoriales fundamentales en la estructura del Imperio Mexica. Estas fueron fragmentadas en 7 cabeceras con sus respectivos pueblos sujetos. El primero pues llevaba el nombre de Cuauhnáhuac, que estaba al este, la provincia de Huastepec al oeste, y fue dividida en 5 cabeceras, que fueron Huastepec, Yautepec, Tepoztlán, Yacapixtla y Tololoapan. También estaba Ocuilco, quien formaba una cabecera aparte que tributaba a México, a Tenochtitlan más bien, por medio de Xochimilco. El movimiento iniciado por Miguel Hidalgo y Costilla, por el cura Hidalgo, el 16 de septiembre de 1810 en Guanajuato, fue visto con buenos ojos por una gran parte de los habitantes del estado de Morelos, que en ese entonces eran principalmente mestizos. En 1811 aparecieron los primeros brotes de rebelión, en donde surge como caudillo Francisco Ayala, inicialmente en su pueblo de Mapastlán, hoy Ciudad Ayala, así es como se denomina. Ayala escribió un documento histórico conocido como las Cartas de Sentimiento de la Nación Mexicana, en las cuales animaba a unirse a la lucha que en ese entonces ya presentaba el cura José María Morelos. Ahora que la Guerra de la Reforma, también conocida como la Guerra de los 3 años, fue una guerra civil que aconteció, usted lo sabe, en México desde el 17 de diciembre de 1857 al 1 de enero de 1861. La nación entonces estaba dividida en 2 grandes grupos, liberales y conservadores. Ambos luchaban por sus ideales. Se le atribuye la transformación mexicana por la transición de la estructura política en la cual se buscó establecer el sistema capitalista, democrático y terminar con el que había desde la colonia y el imperio. ¿Cuál fue la consecuencia de la Guerra de Reforma? Además de las pérdidas humanas y económicas, la principal consecuencia de la Guerra de Reforma fue el enorme debilitamiento militar, económico y político de la nación mexicana, dejándola demasiado vulnerable para custodiar sus fronteras. Ahora mire usted, dentro de todo este bagaje de historia están las fechas que son muy particulares. Allá en junio 23 de 1861 tuvo lugar el fusilamiento del general Leandro Valle. Esto fue por órdenes del general conservador Leonardo Márquez en el Monte de las Cruces. En 1866, que ya verá usted que fue un año muy especial para Morelos, en el mes de enero, llegaron por primera vez a Cuernavaca el emperador Maximiliano, la emperatriz Carlota y obviamente toda su corte. Ese mismo año, pero en febrero 9, fue la inauguración del telégrafo electromagnético entre México y Cuernavaca. Los primeros telegramas que se cruzaron fueron entre la emperatriz Carlota y el ministro Robles Pezuela. En septiembre 16 del mismo año hubo ya la notable ley agraria dada por Maximiliano. En 1869, en abril 16, hubo la publicación por el gobierno de Benito Juárez del decreto del Congreso de la Unión que erigió el estado de Morelos. Déjeme le platico que el 88.3 de la producción bruta total de Morelos se concentró en 3 actividades económicas. Las industrias manufactureras, el 55.4% del total. Los servicios y el comercio tuvieron aportaciones a la producción bruta total de 19.1% y el 13.8% restante pues se fue hacia la zona industrial. Ahora, ¿qué tipo de industrias existen en el estado de Morelos? Mire, las principales son la automotriz de ensamble, la química farmacéutica, el papel,
la electrónica, las embotelladoras, las alimenticias, las textiles y extractivas, entre muchas otras. ¿Sabe usted cuántas empresas hay en este estado de Morelos? Fíjese que en el 2019 había en esa entidad un total de 121.054 establecimientos con 509.484 personas ocupadas en estos mismos establecimientos. El 48.4% de estos establecimientos corresponde al sector comercio, el 39.8% a los servicios, el 10.3% a las manufacturas y el 1.4% al resto de actividades económicas. Los principales productos que se generan en esta entidad son agrícolas como la caña de azúcar, el tomate rojo, el aguacate, el sorgo, el grano y los riquísimos nopalitos. Dentro de los pecuarios, bueno, pues está la carne en canal, tanto de aves como de bovinos. De los pesqueros, bueno, pues está la mojarra. Sin duda alguna, la mojarra morelense es bien doradita, de las mejores. Permítame ir a un corte, enseguida regreso. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Quisiera yo comentarles sobre las zonas turísticas porque, mire, Morelos cuenta con innumerables lugares de interés, entre parques acuáticos, sitios arqueológicos, áreas naturales protegidas, patrimonio arquitectónico e histórico, museos y pueblos con encantadoras fiestas y tradiciones. Uno de ellos es Huastepec. Tras una inversión en este deteriorado centro vacacional, llamado así, Huastepec, la empresa internacional Six Flags inauguró en mayo del 2017 un espléndido lugar en donde tienen un parque acuático con infinidad de diversiones para grandes y chicos y con todos los servicios necesarios para pasar un día o un fin de semana a todo dar. Pero déjeme decirle, ¿se acuerda usted cuando Huastepec pertenecía al Instituto Mexicano del Seguro Social? Y entonces los derechohabientes podían solicitar sus etapas vacacionales en ese lugar. Después se les vendió primero a una empresa de origen chino y luego ya terminó aquí con Six Flags. Pero Huastepec fue hecho, fue creado, fue construido para que todos tuviéramos acceso, los trabajadores, a un lugar para vacacionar. Y bueno, pues ahora es un lugar de comercio, pero se la pasa uno bien. También está Tepoztlán, y quizá pues se pueden programar usted sus vacaciones entre finales de agosto y mediados de septiembre para que, entre otras cosas, disfrute de las fiestas del Tepozteco, ¿verdad? Esto en el acogedor pueblo mágico de Tepoztlán. Está también Tequesquitengo. Es otro lugar que se encuentra en la zona sur occidental del estado de Morelos, que corresponde a Jojutla y que es igual uno de los centros turísticos
que se distingue también por sus lagos, por sus santuarios, por los deportes acuáticos. Está Tlayacapan, que no es muy conocido, está en el norte del estado, y bueno, ya también es un pueblo de los que llaman ahora pueblos mágicos. Tiene un carnaval, se hacen saltos acrobáticos, y bueno, pues hay un gran colorido en la indumentaria. Está el centro histórico de Cuernavaca, con todos sus lugares de relevancia, como la catedral, como el Palacio de Cortés, como el Palacio de Gobierno, como el Hotel Casino de la Selva. El antiguo Hotel Casino de la Selva fue demolido, fíjese, pero se conservaron los magníficos murales pintados por Gerardo Murillo, por David Alfaro Siqueiros, por Jorge González Camarena. Bueno, pues todo ese hotel que fue de muchísima tradición en Cuernavaca quedó demolido. Hoy, bueno, pues habrá que anotar dentro de estos edificios una cárcel que tienen que es verdaderamente inhumana. Pero bueno, mejor hablemos del Museo de Cuernavaca. Está el Papalote, que como el que se encuentra en la Ciudad de México, es para el gran disfrute de los niños. Otro interesante museo, allá en Cuerna, como se le dice, es el Roberto Brady, y que opera en lo que fuera la casa de la residencia del artista y coleccionista estadounidense del mismo nombre. La colección de más de 1,300 piezas incluye pinturas, imágenes, mobiliarios y objetos antiguos de varias culturas. Estas fueron reunidas por Bradley en sus frecuentes viajes por el mundo. El Museo Morelense de Arte Popular reúne las mejores creaciones de los artesanos del estado. La mayoría, ¿verdad?, han sido premiadas en varios concursos para este fin. Tenemos también los jardines de Cuernavaca. Está el Jardín Borda, con sus impresionantes áreas verdes y su mansión señorial, que fue levantada en el siglo XVII como sitio de descanso por el empresario minero José de la Borda, el hombre, en su tiempo, más rico de la Nueva España. Está también el Parque Ecológico Chapultepec, que está sombreado por árboles de hasta 3 siglos de edad y cuenta con planetario, con herpentario y con espacios para juegos infantiles. Está el Jardín Juárez, que es una pequeña plaza formada desde 1866, situada justamente frente al Zócalo de Cuernavaca, y tiene un atractivo kiosco que fue diseñado por el ingeniero francés Gustave Eiffel. Está también el Safari de Cuernavaca, que es un parque ecológico que tiene un lago en el que viven varias especies, y por encima del mismo se encuentra una tirolesa de 200 metros de longitud. Tenemos Xochicalco, que es un yacimiento arqueológico morelense localizado a 38 kilómetros de Cuernavaca. Este lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999. Está el Parque Nacional Ixtaccíhuatl-Popocatépetl. Es un bello espacio formado por amplios parajes, por zonas boscosas y conos volcánicos, abarcando territorios de los estados de México, Puebla y Morelos. Fue una de las primeras áreas protegidas dentro de la República Mexicana. Fue decretado en 1935 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas, y en sus casi 40,000 hectáreas se encuentran el Popo y el Itza como volcanes activos, y las 2 cumbres más elevadas del país después del Pico de Orizaba. Está el Parque Nacional Lagunas de Zempoala. Hay un sitio más arqueológico que es un yacimiento. Es un yacimiento que se encuentra cerca de Xochicalco, en el municipio morelense de Miacatlán, y que vivió su mayor auge entre los siglos V y VII. Fue construido durante el período preclásico tardío, y se han rescatado un templo piramidal, una cancha para el juego de pelota y otras estructuras edificadas en torno a una plaza central.
Está Cuautla, obviamente. ¿Quién de los que habitamos en la Ciudad de México, en las entidades circunvecinas, no conoce Cuautla? Mire usted, también está el Museo de Oriente de Morelos, que fue la casa de Morelos, y funciona como un inmueble que, habiendo sido residencia de José María Morelos durante el sitio de Cuautla en 1812, bueno, pues lo conveniente fue lo que hicieron, convertirlo en un museo. Tenemos Temisco. El principal atractivo de este municipio, localizado en el centro occidente del estado, es el parque acuático y la ex hacienda de Temisco. Tiene albercas, cuerpos de agua, todo esto que está perfectamente armonizado y que produce un contraste inusual y muy, muy encantador. En cuanto a la arquitectura, bueno, pues se tiene la capilla de San José Tlaltenango y el santuario de la Virgen de los Milagros. Está también el museo y centro de documentación ex convento de la Natividad en Tepoztlán. Está el templo y ex convento de la Asunción en Yautepec, el ex convento de Santo Domingo en Huastepec. Acompáñeme a un corte, enseguida regreso. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Bueno, pues hemos hecho apenas una somera descripción del estado de Morelos, de una entidad a la cual pues tiene verdaderamente un inmerecido presente. Al actual gobernador de Morelos, al exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, le urge el fuero federal para tener protección ante las acusaciones de ligas de su administración estatal y de la municipal que encabezó en Cuernavaca con grupos de la delincuencia organizada, quienes son realmente los que, por desgracia, están mandando en esa entidad. Le es indispensable que Morena, con Margarita González Arabia, gane la elección por la gobernatura este año y derrote a la exmorenista y ahora priista Lucía Mesa Guzmán. Está también una soñadora de nombre Jessica Ortega de la Cruz, que está bajo la bandera de Movimiento Ciudadano. A pesar de la presencia de la Guardia Nacional en la entidad, prevalece la de los grupos criminales, quienes dominan miles de hectáreas de áreas naturales utilizadas para la tala ilegal y como rutas de estupefacientes con destino a la Ciudad de México y al Estado de México. Su actividad no se detiene con la clausura de aserraderos clandestinos, donde se trabaja la madera de manera irregular, pero sin detenciones de los llamados talamontes. El exfutbolista ha estado en la mira de la Secretaría de la Defensa Nacional desde principios del 2019, esto de acuerdo con información revelada en el hackeo de este colectivo denominado Guacamaya. La dependencia acumula documentos que muestran los nexos de Cuauhtémoc Blanco con el comando Tlahuica. Además, existen pruebas documentales de colusiones del crimen organizado con diversos funcionarios morelenses, estatales
y municipales de prácticamente la mitad de las alcaldías que ahora están controladas también por el crimen organizado. La licenciada en turismo, empresaria y exdirectora general de la Lotería Nacional, de nombre Margarita González Arabia, que es la abanderada de Morena, es la carta fuerte del presidente López Obrador para mantener a Morelos en el área de influencia de su partido a nivel nacional. La funcionaria renunció a la lotería el 15 de julio del 2023 para contender por la candidatura del gobierno de Morelos. Tiene una larga trayectoria en la izquierda ligada a Valentín Campa y desde su participación en el Movimiento Revolucionario del Pueblo, en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, en el Partido Mexicano Socialista, en el Partido de la Revolución Democrática y recientemente en el Movimiento de Regeneración Nacional. En el sector empresarial, junto con su familia, es propietaria de un balneario que es icónico, el de Las Estacas. Está en el municipio de Tlaltizapán y ella encabezó la Asociación Estatal de Balnearios y Parques Acuáticos de Morelos. Ya le referí yo cuántos parques acuáticos, cuántos balnearios, cuántas zonas turísticas, y esta señora estaba ahí encabezando a la asociación respectiva. Fue también subsecretaria y secretaria de Turismo de Morelos, secretaria de Desarrollo Económico y Desarrollo Social de Cuernavaca. González Arabia, fíjese que tiene el reto de superar en las urnas a la senadora Lucía Mesa Guzmán, quien en el 2017 renunció al PRD, se unió a Morena y ha sido senadora y diputada en ambas cámaras, ¿verdad? Lucía Mesa renunció a Morena y se incorporó al PRI luego de haber sido desplazada del proceso interno de Morena, como muchos otros candidatos, por postular al candidato a la gubernatura con el que simpatiza el gobernador o el presidente o el líder Mario Delgado. Ella es ahora candidata del PRI, PAN, PRD y Partido Redes Sociales Progresistas de Morelos al gobierno de la entidad. Ha sido amenazada por el crimen organizado junto con el senador Ángel García Yáñez, quien busca también la protección y ser reelecto por esta misma coalición, PAN, PRI, PRD. El presidente estatal del PRI, Jonathan Márquez Godínez, señaló que Lucy Mesa, no le extrañe, ¿verdad?, que terminen junto con Ángel García, balaceados. Fíjese usted, esa es la amenaza del crimen organizado a la legisladora. La otra candidata al gobierno de Morelos es Jessica Ortega de la Cruz, de Movimiento Ciudadano, quien ha sido diputada local, tesorera, dirigente estatal de ese partido y mantiene una agenda feminista y mensajes dirigidos al electorado más joven. Es la cancha que ha tomado Movimiento Ciudadano. El contexto de la elección es dominado por las acusaciones contra el gobierno de Cuauhtémoc Blanco por sus nexos con organizaciones criminales. Informes militares del 2019 señalan a Samuel Salgado, secretario de Gobierno y ex consejero jurídico del Estado, con vínculos con los Rojos y o Gente Nueva. También están ligados, ¿verdad?, aparecen al cártel Jalisco Nueva Generación, y ahí los nombres de José Manuel Sáenz Riviera, ex jefe de la oficina de la gobernatura, quien dejó el cargo en mayo pasado, y José de Jesús Guizar Nájera, subsecretario de Gobierno, quien renunció en el 2019, son los que aparecen. Sáenz Rivera había pactado con los Rojos cederles el control de 3 áreas del ayuntamiento, entre ellas el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca, el de desarrollo social, lo que detonó en un conflicto con el comando Tlahuaca y con el actual secretario de Desarrollo Social y expresidente del Congreso local. También se le vincula con los Rojos y con Gente Nueva, al igual que al fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, de quien se han tenido suficientes informes sobre supuestos delitos que al final de cuentas no pudieron comprobarle. Cuernavaca está en pugna por ser el punto de reunión en la ruta de la droga proveniente de Guerrero y su ingreso al Estado de México y a la Ciudad de México, además de estar situado el poliducto Añil-Cuernavaca, donde los grupos delincuenciales roban
el hidrocarburo, o sea, practican el huachicoleo, ¿verdad? De acuerdo con el Comité Interinstitucional de Inteligencia, formado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la de Marina, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y la extinta Policía Federal, en Morelos están activos, con todo y todo eso que le acabo de referir, 10 organizaciones delictivas a las cuales se les atribuyen los homicidios ocurridos en el estado desde el 2018 hasta la fecha, y además de una práctica de huachicoleo, narcotráfico, secuestro y extorsión. Estos grupos son el Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos y Los Rojos. Estos dos, Guerreros Unidos y Los Rojos, están implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, usted lo recordará. Está también el Cártel del Sur y los mayas, que son afines al Cártel Jalisco Nueva Generación. Están los linos, comandados por tlahuicas, la familia michoacana, así como bandas dedicadas al huachicol y una banda más de colombianos que extorsiona nada más. En los reportes de la Secretaría de la Defensa figuran 4 diputados locales emanados del PRI con nexos con los Rojos y o gente nueva, un senador con ligas con distintos grupos delictivos y en el Poder Judicial un magistrado y 7 jueces orales que han liberado a delincuentes por una supuesta falta de pruebas. Todos ellos aparecen vinculados a Guerreros Unidos y al Cártel Jalisco Nueva Generación. Así también hay abogados que están ligados al crimen organizado. Cuauhtémoc Blanco ha sido exhibido en medios nacionales y locales en fotografías con capos de bandas criminales y células del narco, con organizaciones que operan en Morelos. Se ha mencionado que el exfutbolista recibió en su casa de Tabachines a 3 líderes de grupos criminales que operaban en ese estado. En una fotografía se observa a Cuauhtémoc con Irving Eduardo Solano Vera, el profe o el gato. Él es líder del cártel Guerreros Unidos y luego jefe de plaza de Morelos del cártel Jalisco Nueva Generación, que fuera detenido por elementos del ejército el 17 de febrero del 2021 allá en Cuautla. También aparecen en esa gráfica Homero Figueroa Mesa, a quien apodan La Tripa, que es líder del grupo criminal conocido como Comando Tlahuica o los Tlahuicas, así como Raimundo Isidro Castro Santiago, el Ray, líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación en Morelos. Asimismo, se han exhibido fotografías de Blanco con Esther Yadira Huitrón Vázquez o Rosario Herrera, a quien nominan la jefa, presunta cabecilla de Guerreros Unidos, así como con otros líderes de grupos criminales. El gobernador de Morelos mantiene una pugna con el fiscal general de la entidad, con Uriel Carmona. Llevan más de 3 años de enfrentamientos, de señalamientos e investigaciones por corrupción, así como por presuntos nexos con la delincuencia organizada de uno y del otro. Sin embargo, las indagatorias no han prosperado. El proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco está congelado, no llegará ya, ¿verdad? Está este congelamiento en el Congreso de Morelos, mientras que la Fiscalía General de la República no ha procedido en contra de Uriel Carmona. Y bueno, recordemos que este fue uno de los escándalos más fuertes a finales del año pasado, a mediados del año pasado, cuando Cuauhtémoc Blanco estuvo empeñado en deshacerse de Uriel Carmona, acusándolo de todo. Y pues no progresó. El error de Uriel fue investigar a Cuauhtémoc Blanco, fue tener todas las pruebas pues con las cuales, de no ser porque se trata de un gran protegido de Morena y del inquilino de Palacio Nacional, el exfutbolista tendría que estar pues tal vez en esa inhumana prisión que está en su estado. Muchísimas gracias por el favor de su atención y si nos lo permite, estaremos de nueva cuenta el próximo miércoles en otro estado de los estados. Estado de los estados.
Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin.